Sonido, sonido, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, por favor? Sonido, sonido, sí, probando, probando.
Buenas tardes. Vamos a iniciar con la capacitación, el overview que tenemos para el día de hoy. Nuevamente agradecerles a ustedes su presencia, estar allí conectados y dar mi presentación. Mi nombre es Víctor Torres, soy ingeniero electrónico, especialista en el área de transmisión. Y bueno, nuevamente para mí es un placer compartir con ustedes un poco del conocimiento en el área de transmisión. En este caso vamos a hablar un overview relacionado con los sistemas de transmisión por microondas, es decir, lo que conocemos popularmente como los radioenlaces. Y recordándoles e invitándoles a que nos sigan por nuestras redes, por nuestras páginas. Si quieren mayor información acerca de los cursos, recuérdense que esto es un overview relacionado con los cursos y capacitaciones que dictamos, que tenemos a su disposición. Y bueno, aprovechamos esta oportunidad para acercarnos a ustedes y compartir la información que tenemos aquí. Entonces, efectivamente, entendamos que vamos a desarrollar el curso el overview relacionado con el curso de principios de comunicaciones digital por microondas. Como les comentaba, es el curso o lo que uno normalmente conoce como los enlaces de radio, ¿sí? Y el objetivo general que tiene el curso que desarrollamos en EIS, pues eh, consiste en describir conceptos y características de los sistemas de comunicación digital por microondas y entre los objetivos específicos vamos a conocer teoría y función de cada parte de un sistema de microondas digital, vamos a enumerar las aplicaciones de red que se tienen con los sistemas de radio, vamos a conocer algunos tipos de desvanecimiento que tenemos al momento de la propagación por microondas y cómo vamos a contrarrestar esos desvanecimientos. Entonces, el curso en general es bien interesante, bien completo, sobre todo estos últimos puntos relacionados a cuáles son los factores que me afectan la transmisión por microondas y cómo podemos eliminar esos factores, cómo podemos contrarrestar esos factores. Entonces, repito, este es un curso en general para cualquier sistema de microondas, no es para un producto en específico. En general, los equipos, lógicamente, al tener experiencia con los equipos de Huawei, equipos Ericsson, equipos Nokia, uno los asocia a ellos, pero realmente este es un curso general en cuanto a sistema de microondas se refiere. Aquí no hay un producto en específico. Si desean conocer hardware o cursos relacionados con productos de equipos específicos, lógicamente estamos a la orden también por nuestras redes, nos pueden enviar un correo a comunicaciones@eis y allí pueden solicitar mayor información o información específica de algún producto que desee. El contenido que desarrolla, pues como les comentaba, vamos a ver primero una perspectiva o un overview de cuanto a las comunicaciones digital por microondas se refiere. Antes que nada, vamos a hablar de los medios de transmisión. En el curso en general damos un bosquejo de todos los sistemas de transmisiones que tenemos y en este caso vamos a hacer una comparación bien importante relacionada con la fibra óptica. Recordemos que sin duda la fibra es un medio de transmisión por excelencia, pero como todo tiene sus pros y sus contras. Y aquí vemos algunas características comparadas con los sistemas de microondas. En el caso de los sistemas por microondas, la propagación es a través del espacio, a través del espacio y para la instalación de los mismos requerimos poco terreno, solamente el espacio que utilizamos para instalar las torres o los mástiles si solamente requerimos mástil. En el caso de la fibra óptica, sí hablamos de grandes extensiones de terreno porque lógicamente hay que hacerlos tendidos y eso pues muchas veces amerita un costo bien elevado en cuanto a su instalación se refiere y es la siguiente característica, que en los microondas para desarrollarlo requerimos baja inversión comparado con los sistemas de fibra óptica
En el caso de los sistemas por microondas, ahí tenemos identificado que soporta desastres naturales. No significa que no se vea afectado, sino que su restauración es mucho más rápida y mucho más sencilla. Pero lógicamente cualquier sistema de transmisión se ve afectado por desastres naturales. La diferencia está en la restauración comparado con las fibras ópticas, que si al haber una afectación, un deslave, un terreno se pierde, pues la instalación de unos cuantos kilómetros de fibras es bien, bien difícil. Se requiere, para el caso de los sistemas de microondas, se requieren solicitar frecuencias. Recordemos que estamos aquí, nos acompañan personas de distintos países y recordemos que en cada país existe un organismo relacionado con la regulación del espectro electromagnético, del espectro que utilizamos. Y en el caso de los sistemas por microondas, si estamos utilizando sistemas de enlace que no son de frecuencia libre, pues requerimos solicitar licencia. Eso forma parte de un proceso problemático que a veces se requiere, comparado en el caso de la fibra óptica, que eso no se requiere. Y bueno, también hay que estar claro en cuanto a las capacidades. En la fibra óptica sigue siendo el medio de transmisión por excelencia en ese sentido. Ahora bien, vamos a entender un poco qué son las microondas, ¿no? Para entender qué son las microondas y qué son las comunicaciones por microondas. En general, las microondas son unas ondas planas que corresponden al espectro electromagnético. Entonces, una onda electromagnética que está compuesta, o lo que conocemos normalmente como una onda transverso electromagnética, porque está compuesto por su campo eléctrico y su campo magnético que viajan en dirección perpendiculares una a la otra, formando así la señal que nos corresponde. Entonces, las señales por microondas tenemos que estudiar, las señales de microondas tenemos que estudiarlas como unas ondas electromagnéticas y corresponden al rango de frecuencia amplio, ojo, este es el rango de frecuencia amplio, de 300 megas a 300 gigas. Por supuesto, aquí es donde hablamos que cada radio, aquí sí, cada proveedor ha sacado provecho o ha utilizado ciertos rangos de frecuencia de los que nombramos aquí. Con tal y esté dentro de ese rango, significa que es una onda de microonda y, por supuesto, una onda electromagnética. Ok, ¿y qué es una comunicación digital? Bueno, o una comunicación digital por microondas es aquella comunicación que usa las ondas de microondas como portadoras, es decir, y en el caso de la comunicación digital, es la señal banda base va a ser digital. Entonces, cuando combinamos una señal banda base digital con una portadora microondas, nos estamos refiriendo a una comunicación digital por microondas. Un poco para hacer referencia, aquí vemos un poco la imagen. Permítanme ubicar aquí el apuntador. Aquí podemos ver que la señal banda base que está entrando, la información como tal que me interesa transportar, es una señal digital, pero esta señal es modulada por una onda electromagnética, perdón, por una onda por microondas. Entonces, en este caso, al combinar una señal banda base digital con una onda por microondas, estamos hablando de una comunicación digital por microondas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que unimos para luego ser transportado de esta manera a las frecuencias intermedias. Ya vamos a hacer referencia a eso para luego ser transportado al aire. Pero entendamos un poco ese primer proceso. Cuando hablamos de una modulación digital, perdón, cuando hablamos de una comunicación de microondas digital es porque estamos haciendo referencia a que nuestra banda base es una señal digital, pero está siendo modulada por una portadora en las frecuencias de microondas. Ok, y como hemos hablado del término modulación, hay que entender que esta señal puede ser modulada y son señales sinusoidales, son señales que son moduladas dependiendo de su característica por amplitud, por frecuencia o por fase, e inclusive combinación de ellos, que es lo que vamos a ver a continuación. Podemos conseguir modulación digital ASK en el caso de si variamos la amplitud, o podemos tener una modulación FSK en el caso de que variemos como tal la frecuencia.
o podemos tener una modulación FSK en el caso de que variemos o modulemos o variemos, ¿sí?, la fase. Pero también podemos conseguir combinación de ellas, como es el caso de las modulaciones QAM, en la cual modulamos tanto en amplitud como en fase. Este tipo de modulaciones es la que ha permitido darle mayor capacidad a los enlaces por microondas. Ya hemos hablado, hoy en día hablamos de modulaciones que sobrepasan los 512 QAM, ¿sí? Hablando de capacidades, inclusive hasta 1024 QAM, y por allí es donde comenzamos a variar las capacidades de los enlaces de microondas. Vamos a combinar el canal, el ancho del canal o la frecuencia en la cual estemos operando, combinándolas con modulaciones distintas, ya podemos hablar de capacidades bien interesantes en los enlaces de radio, sobrepasando los 400 gigas de forma natural, perdón, los 400 megas, alcanzando incluso velocidades que pueden llegar hasta 10 gigas. Hay modelos, digamos, del radio de Huawei llamado RTN 380H, que puede llegar fácilmente hasta 10 gigas en su capacidad máxima. Entonces, pero para ello requiere ciertas combinaciones, como lo son usar una modulación específica, un ancho de canal específico, una frecuencia específica e inclusive una combinación de enlaces y de tiempo para ello. Entonces, lo cierto es que, bueno, en base a esto es que se ha crecido la capacidad de los enlaces de radio, pero aún siguen estando por debajo de las capacidades ofrecidas por los enlaces de fibra óptica. Aquí estamos hablando, usé los términos de frecuencia, los canales de frecuencia. Todo sistema de radio está relacionado. Cuando decimos, por ejemplo, que mi radio es de 6 gigas, realmente eso hace referencia a la frecuencia central, pero esa frecuencia central está subdividida por distintos canales y debemos tener canales tanto para transmisión como canales en recepción. Entonces, por eso vemos una diferencia o un espaciamiento que se llama espaciamiento TR, que es la diferencia que hay entre el canal de transmisión y el canal de recepción. Y también vamos a conocer, a tener estos términos, a desarrollar estos términos relacionados con el espaciamiento de canal. Ese espaciamiento, pues si tengo un espaciamiento reducido, en teoría puedo tener más canales, pero seguramente mi capacidad no va a ser la mejor. Entonces, allí es donde comienzan a combinarse las opciones para tener mejores capacidades en los enlaces de radio. Lo dicho anteriormente, en el tipo de modulación combinado con la capacidad del canal. Es lo que me permite llegar a esas velocidades que les estuve comentando hace poco, de por lo menos radios que ya yo he visto personalmente que llegan hasta 10 gigas. Ok. Eh, Seguimos entonces con el contenido que se va a desarrollar. Vamos a hablar en el curso formal que realizamos en EIS, hablamos bien a detalle de los equipos como tal que se desarrollan. Y en los equipos de microondas vamos a conseguir tres modelos. Uno de ellos es el modelo troncal, o el que llamamos también totalmente indoor. En este caso, cuando hablamos totalmente indoor, es porque todo el sistema del radio se encuentra ubicado dentro de una sala y lo único que vamos a tener en la parte exterior es la antena parabólica, la antena como tal, y por supuesto la conexión entre la antena y el radio troncal, que en este caso serían guías de onda. Los equipos que son de características troncales son inclusive de mayor capacidad. Normalmente, precisamente por su condición de ser enlaces troncales, son utilizados como radios long haul para larga distancia y con capacidades bien importantes. Ahora también les comentaba que son tres tipos de radios. Este es uno, el tipo troncal. Tenemos también los radios en los que son totalmente outdoor. El caso del RTN 380 es el 380H, es un radio totalmente outdoor. En este caso, toda la conexión está en la parte externa, digamos, directamente en la torre. Lo único que va a recibir de la parte interna es la alimentación y el servicio, lógicamente, que se quiere transportar.
pero como vemos en la imagen, la parábola, lo que es la antena, el equipo de la unidad de procesamiento de radiofrecuencia y la unidad de procesamiento de banda base y de frecuencia intermedia, es decir, el módem como tal, también se encuentra en la parte exterior. Y otro modelo de radio, que es el que más comúnmente utilizamos, el tercero para este caso, es el equipo de montaje separado. En este caso vemos que la parte exterior nos vamos a encontrar con la antena y la unidad de radiofrecuencia, lo que normalmente llamamos ODU, que es la unidad para outdoor, pues la unidad outdoor. Y en la parte interna, dentro de la sala de telecomunicaciones, nos vamos a conseguir con IDU, que es la unidad indoor, la que se encuentra dentro de la sala. Y la conexión entre la ODU y la IDU se hace a través de un cable IF. Tradicionalmente, este cable IF es un cable coaxial, lo que permite una instalación un poco más fácil, porque ya no estamos hablando de manipulaciones de guía de ondas que son rígidas, que son duras. En este caso, el cable coaxial es mucho más fácil de manipular y sobre todo para el caso de los torreros es mejor su proceso de instalación. Para entender un poco en general la función de cada una de estas partes, bueno, se las describo en este momento. La antena es la que se va a encargar de recibir, si estamos hablando en el caso de recepción, en el sentido de recepción, de recibir las ondas del aire, la onda electromagnética del aire, para procesarla en radiofrecuencia y para hacerlas concentrarlas y enviárselas a la unidad outdoor. La unidad outdoor, que es esta que estoy indicando en esta parte, es la que se va a encargar de procesar esa señal de radiofrecuencia y la va a convertir en una señal de frecuencia intermedia. Esa señal de frecuencia intermedia va a ser introducido dentro de mi modem, dentro de mi unidad indoor, y esta unidad pues va a procesar esa señal y sacarla para el cliente o para el tráfico como tal que quiero transportar. Eso si hablamos en el sentido de recepción, y si hablamos en el sentido de transmisión, pues es el mismo proceso al inverso. La IDU recibe la señal del cliente, la modula, esto se convierte en un modem, la modula, la procesa esa banda base y la convierte en una señal en IF para ser enviada hacia la ODU, y la ODU a su vez va a enviar esa señal de radiofrecuencia hacia la antena, la cual la va a propagar al espacio libre. Este cable de IF pues tiene las características de que debe permitir las señales tanto de transmisión como recepción. Vean que no es que vamos a usar dos cables, uno para transmitir y uno para recibir, no, es el mismo cable. La única diferencia es que voy a usar una frecuencia para transmitir y una frecuencia para recibir. Y además este cable me va a energizar lo que es mi unidad outdoor, tiene también esa funcionalidad. Y otra funcionalidad es que me permite desde mi laptop, que yo me conecto directamente en AIDU, puedo gestionar y monitorear lo que pasa en la unidad outdoor. Eso es un poco el funcionamiento de este cable IF, esas tres funciones, llevar lo que recibir y transmitir la información en IF, energizar el equipo y permite monitorear la ODU también. Este modelo de equipo es el que normalmente vemos, el que más despliegue tiene, pero los equipos anteriores también tienen un importante despliegue, es decir, el totalmente outdoor y el troncal también tienen un importante proceso de instalación y despliegue hoy en día, sobre todo este tipo de radios outdoor, porque su instalación es muy rápida y puedo llegar sobre todo en lugares que estén congestionados, en las ciudades que estén relativamente congestionadas, puedo fácilmente realizar despliegues de radios outdoor. Ok, lógicamente la antena, ya describí un poco su funcionamiento, sirve como un amplificador, lógicamente, tanto en transmisión como en recepción, y podemos conseguir, y tradicionalmente se usan antenas paraboloides, y las podemos ver y conseguir de distintos diámetros. 0.3, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 y hasta 3 metros de diámetro. Lógicamente, esa característica de diámetro se ve reflejada en la ganancia que va a tener cada una de esas antenas. La unidad indoor
que es precisamente el equipo, la parte de modulación, va a recibir, su funcionalidad es recibir el servicio como tal que quiere ser transportado, va a multiplexarlo o agruparlo si fuese necesario, y para luego ser modulado en el sentido del transmisor lo vamos a transmitir por el cable IF en una frecuencia IF para ser enviada precisamente hacia la ODU. Y en el lado de recepción, pues la información opuesta. Recibo de la ODU, demodulo la información, la demultiplexo y la entrego a mis elementos, a mi cliente como tal. La IDU como tal también tiene la funcionalidad de recibir la energía, la alimentación, lleva la parte de control y monitoreo y además procesa lo que se llama el RFCOH, que es una cabecera de radiofrecuencia. Por allí llevamos gestiones y inclusive tráfico adicional si se requiere. El tipo de servicio que podemos transportar, lógicamente, aquí hacemos referencia a E1 o STM1, esto ya no es exclusivo, ya nuestro equipo de radio, lógicamente, pueden transportar servicios Ethernet y de alta capacidad, no solamente tráfico TDM, sino tráfico paquetizado. Ok. Entre las aplicaciones, lógicamente las aplicaciones van a depender de las topologías que me permiten los despliegues de los radios. Podemos tener topologías en anillo, topologías de punto a punto, o topologías tipo bus donde tengo enlaces que suben y bajan tráfico, o topologías en árbol. Entre las aplicaciones que tienen los sistemas de microondas, lógicamente, es que puedo ser bien útil en situaciones donde hay una transmisión especial, o sea, un requerimiento especial porque estamos pasando sobre ríos o lagos o hay islas, entonces es mucho más fácil realizar un despliegue con antenas de radio. En comunicaciones de emergencia, es decir, tomando en cuenta que su despliegue es bastante rápido, puedo realizar comunicaciones de emergencia a través de los sistemas digital de microondas para ofrecer servicios VIP a clientes, o también puede servir como respaldo para enlaces críticos cuando se requiere algún tráfico de alta importancia y que requiera algún respaldo, podemos utilizarlo para transportar lo que se refiere a las radiobases. Este es el punto. En telefonía móvil, los sistemas de microondas siguen siendo un valor bien importante porque las radiobases están en lugares bien retirados y los sistemas de microondas digital les permiten transportar esa información. También puede servir como complemento, sirve también como respaldo o como complemento a redes ópticas para tráficos importantes. Ok, vamos a ver un poco algunas tecnologías relacionadas, algunas tendencias relacionadas con los sistemas de microondas y cómo contrarrestar esos fenómenos. Lógicamente, los sistemas de transmisión por microondas, así como cualquier sistema de transmisión, se ven afectados por ciertos fenómenos. Uno de ellos, pues, puede ser el propio terreno que me puede afectar generando reflexiones sobre mi propia parábola. Podemos hablar, lógicamente, del desvanecimiento por espacio libre, el cual por todo medio de transmisión va a tener pérdida por distancia y no se escapa de esa condición. Esa pérdida por espacio libre se ve reflejada en esta fórmula y va a depender de la distancia y de la frecuencia que estemos utilizando, ¿sí? Entonces siempre voy a tener una pérdida por solo transmitir la señal, y mientras más distante, esa pérdida va a ser mayor, y dependiendo del valor de la frecuencia, también vamos a tener cierta pérdida allí. La combinación de ellos es lo que me permite definir a qué distancia puedo o debo poner un enlace sin repetidores. También los sistemas por microondas se ven afectados por características como la lluvia, sobre todo cuando hablamos de frecuencias superiores a los 10 gigas. Es por eso que sobre todo la televisión por suscripción satelital, que también usa comunicaciones por microondas, se ve muy afectada cuando hay lluvias porque sus frecuencias son superiores a los 10 gigas. Entonces, en los sistemas de transmisión por microondas, las
casos de lluvias, niebla, me va a generar bastante desvanecimiento de mi señal. Otro factor entre los muchos que tenemos, que en el curso como tal de comunicaciones ópticas, de comunicaciones por microondas, vamos a desarrollar. ¿Me escuchan en este momento? Discúlpenme que vea una interrupción de la comunicación. Les comentaba, acerca de los desvanecimientos que tenemos allí. Entre eso estaba indicándole el desvanecimiento por el hecho de que la Tierra no es plana. Entonces, ese es un factor que debo considerar siempre durante mi transmisión. ¿Sí? Consulto si me escuchan, por favor, disculpen. Ok, les comentaba que el desvanecimiento por el hecho, el desvanecimiento por el factor K es el hecho de que la Tierra no es redonda, entonces debemos considerar en algunos casos esa relación de que la Tierra al no ser plana me genera cierta pérdida porque no voy a tener una línea de vista directa. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y considerarlo a la hora de los diseños a la hora de plantearse una comunicación digital por microondas. Ahora bien, hay muchos factores, repito, que me afectan la transmisión, pero también hay algunos de ellos que me permiten contrarrestarlos y eso los nombramos en este caso. Uno de ellos es el X-Peak, que es la cancelación por interferencia por cross-polarización. Esta característica o esta tecnología para los sistemas por microondas me permiten sacarle mayor provecho a los espectros o los canales de transmisión. ¿Por qué? Porque me permiten transmitir simultáneamente en dos polarizaciones por una misma frecuencia. Eso pues me duplica la capacidad de mi radio. Pero para ello debo tener la funcionalidad del XPIT, que el XPIT lo que te permite es cancelar, porque lógicamente al yo transmitir una polarización horizontal y una polarización vertical simultáneamente por un mismo canal, lamentablemente voy a tener interferencia de una polarización con respecto a la otra. Entonces, al tener esa interferencia de una polarización con respecto a la otra, requiero de un fenómeno que la cancele, algo que me cancele esa interferencia y eso es lo que se llama el XPIT. El XPIT, repito, me permite cancelar la interferencia producida por una polarización horizontal sobre una vertical. Y así el provecho que le vamos a dar es que por un mismo canal ahora vamos a duplicar la capacidad, no como vemos en esta imagen en la parte superior, en la cual utilizamos, digamos, una polarización, el primer canal en polarización vertical y el segundo canal en polarización horizontal, y así vamos. En este caso estamos duplicando la capacidad de cada uno de los canales. Ok, y también ya para ir finalizando un poco el overview relacionado con los sistemas de comunicaciones por microondas, vamos a hablar de algunas características de diversidad, por ejemplo, la diversidad de espacio y la diversidad de frecuencia. La diversidad de polarización es la que me permite, junto con el XPIT, lo nombrado anteriormente, que es duplicar la capacidad de mi enlace enviado por cada uno de los canales, una polarización en vertical y otra en horizontal. Pero lo que se refiere a la diversidad de frecuencia es que utilizamos
2 unidades outdoor, por ejemplo, y una sola parábola, y a cada uno de ellos vamos a transmitir en 2 frecuencias distintas la señal en duplicidad. ¿Qué ventaja me da esto? Bueno, que estamos teniendo precisamente la doble información enviada, y el receptor es el que va a definir por cuál frecuencia, por cuál de los dos canales, por cuál de los dos canales se va a quedar para recibir la información. Esto me permite evitar, por ejemplo, una característica de desvanecimiento selectivo, que se llama así. Es un tipo de desvanecimiento el cual me afecta ciertos canales de frecuencia. Entonces, si tengo dos frecuencias distintas y por casualidad el desvanecimiento se produce en la frecuencia 1, pues sigo con la frecuencia 2 para recibir la información. También tenemos el caso de la diversidad espacial, que en este caso vamos a utilizar dos parábolas, como estamos viendo aquí, dos ODU y dos parábolas, dos unidades outdoor y dos parábolas o dos antenas, y vamos a transmitir, una sola es la que va a transmitir la señal en la misma frecuencia, la va a transmitir, pero va a ser recibida por cualquiera de estas dos antenas. ¿Qué ventaja me da esto con respecto, por ejemplo, al anterior? Es que en este caso, en el de diversidad de frecuencia, requiero solicitar al ente regulador en cada estado del uso del espectro electromagnético, del espectro radial, debo solicitarle dos frecuencias. Y eso, hoy en día, eso no es fácil porque cada operador quiere el uso de más frecuencias, y entonces estas solicitudes de más canales de frecuencia no es fácil. En este caso, pues utilizamos la misma frecuencia, una única frecuencia, pero duplicamos la información. El receptor es el que va a definir cuál es con la señal que se va a quedar. Entonces, este tipo de tecnologías me permiten corregir, y sobre todo en estas condiciones para llegar a larga distancia es bien importante, porque recuérdense que hay desvanecimiento también por atmósfera, y a ciertas horas puede ocurrir que mi señal, digamos, la que vemos en la parte superior, se ve desvanecida por las condiciones climáticas, pero la que está en la parte inferior puede llegar a recibir la señal en la parábola inferior, lo cual me da respaldo y permite continuar la información. Y en este caso, las conmutaciones son muy rápidas, no llegan a superar los 50 milisegundos, inclusive los proveedores ya hablan de hasta 25 hasta 30 milisegundos, porque la señal la tienes allí, lo único que es que el receptor va a definir por qué canal se va a quedar. Ok, bueno, con esto finalizamos lo que es el overview relacionado con el curso de Introducción a las Comunicaciones Digitales por Microondas, para nuevamente invitarles a ustedes, a los que nos siguen, a los que nos escuchan por aquí, que nos sigan en nuestras redes sociales, y si quieren mayor información sobre los cursos, este curso, las planificaciones que se tengan mensuales, ya tenemos planificaciones realizadas para el siguiente mes. Y si quieren mayor información pueden escribirnos en comunicaciones@isglobal.com, o cualquiera de los números que vemos allí, para tener mayor información de los cursos, no solo los que ofrecemos, sino inclusive algunos que por casualidad o necesidad ustedes requieren, también nos los pueden solicitar y nosotros lo desarrollaremos. Nuevamente, repito, darles las gracias de escucharnos por aquí, y estamos a la orden para las próximas actividades y próximas conversaciones.